Visitar la Alhambra de Granada es adentrarse en la más singular y hermosa arquitectura de palabras. El protagonismo visual y semántico de sus inscripciones piadosas, regias, votivas y coránicas, con sus variadas y sutiles formas cúficas y cursivas, más las imágenes de su poesía mural y de sus caligramas, la convierten en un espléndido manuscrito tridimensional que dialoga con el agua, el jardín y el paisaje, animando los edificios con el sonoro y vigoroso ritmo de la poesía y lengua árabes. Las paredes de la Alhambra son, pues, las páginas de un libro. No es casual la semejanza formal entre los zócalos de alicatados de muchas de sus estancias y las guardas de los libros de la época, con similares trazados y policromía. Los alicatados protegen los textos murales del mismo modo que las guardas protegen las páginas de los Coranes y de otras obras cortesanas. Las yeserías en sí mismas intercambian con los manuscritos de la época los motivos decorativos y las formas caligráficas. Incluso los arquillos de algunos caligramas cúficos. La incorporación de la palabra a la arquitectura busca una transfiguración simbólica de los espacios, que se revisten de connotaciones ideales. Son omnipresentes las metáforas idealizadoras de la figura del soberano constructor y del buen lugar. Asimismo, podemos localizar en la Alhambra metáforas estelares que comparan sus elementos con los astros del firmamento, paradisíacas y de jardín, que la asemejan a las descripciones del paraíso habituales en el Corán, y nupciales, en el que las estancias son personificadas como novias que reciben a su señor. En conjunto, acotan los espacios áulicos como un fragmento del Edén, frente a la realidad exterior por la que transitan la caducidad, el caos y el mal. La simbolización poética comienza ya en los mismos umbrales, como en la puerta del Mexuar, con una breve casida caligrafiada en una espléndida cursiva nazarí. La propia fachada de Comares se dirige al espectador hablándole en primera persona a través del poema del arrocave de su majestuoso alero de madera. Bajo el poema, la Aleya del Trono, una de las más intensas proclamaciones de la soberanía divina presentes en el Corán, le confiere una solemne sacralidad al lugar. Allahu la
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Las inscripciones extraídas del Corán aportan a los edificios evocaciones sagradas del paraíso terrenal y celeste, como en las más antiguas tacas para jarrones de agua conservadas en la Alhambra, las de la entrada al Salón del Partal. Se les dará de beber un vino generoso sellado a los demás con azmilcle, que lo codicien los codiciosos, mezclado con agua de tasnim, nombre de una fuente del paraíso prometido. O el arrocabe de madera del pórtico norte del Generalife. Pero donde el paisaje coránico alcanza su mayor dimensión arquitectónica es en el Salón de Comares, construido en honor de Yusuf I a partir de la azora del dominio divino, pintada en blanco sobre el arrocabe de madera del techo. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. Así pues, el techo reproduce los 7 cielos del paraíso celeste islámico, cuya luz emana del trono divino en su centro. El sentido simbólico del salón, como sede real, se completa con el poema grabado en la alcoba central. El poema centra el eje poético del Alcázar Regio de Comares, que será construido por Muhammad V, al añadir la sala de la barca y el patio de Arrayanes, quedando constituido por 11 poemas áulicos, de los que 8 permanecen in situ. Ibn Samrak se encargó de las nuevas casidas murales en las que, junto a las metáforas regias y paradisiacas, se singularizan las metáforas nupciales, como en las tacas de la entrada a la sala de la barca desde Arrayanes. Y de nuevo en el siguiente arco, el de la entrada al Salón de Comares.
contiguo Palacio de los Leones, ordenado también por Muhammad V, se articula alrededor de un nuevo eje norte-sur que a partir de Lindaraja une las dos cubas de Dos Hermanas y Abencerrajes, pasando por la Fuente de los Leones. 10 poemas se grabaron en él, de los que 5 han desaparecido. La mayoría se refiere al propio palacio como el jardín, en tanto concepto arquitectónico ideal. Comienza en estos términos. El poema recurre también con profusión a las metáforas estelares. Con la cúpula, tal resplandor alcanza el aposento que el palacio a competir llega con el firmamento. Arcos de esferas celestes girando te parecen que hasta el pilar de la aurora, cuando despunta, ensombrecen. El poema está escrito en la más hermosa cursiva nazarí, especialmente en las cartelas rectangulares, donde desarrolla poderosas verticales. Allí, el mármol pulido y reluciente, la oscuridad de las sombras se ilumina. Y en el vecino mirador de Lindaraja, sede del trono de Muhammad V, ojo del sultán desde el que se contemplaba la ciudad, en el cielo del reino se manifiesta cual luna llena de la religión. Sus obras perduran, sus luces resplandecen. Él no es sino el sol en una mansión, en la que, con él, todo bien le da sombra. El cielo de cristal muestra aquí maravillas que escritas llenan la página de la belleza. Una es aquí la luz, muchos los colores, opuestos o iguales, como quieras. La Fuente de los Leones, por fin, exalta el jardín ideal y a su constructor a través del valor simbólico del agua. Si bien la mayoría de los poemas están escritos en caligrafía cursiva, destaca en la Alhambra el riquísimo uso ornamental de la caligrafía kufí. Los remates decorativos del cúfico, que ya habían incorporado elementos vegetales o florales, desarrollan ahora prolongaciones a modo de columnillas,
trenzados, arquillos lisos y lobulados, encabalgados, creando metaarquitecturas que, mientras revisten las paredes de palabras, a la vez evocan bellas construcciones imaginarias. Son los caligramas arquitectónicos. El más simple usa una de las expresiones más repetidas en la Alhambra: baraka, bendición. Las dos segundas letras forman un arco que acoge a las dos primeras en una construcción simétrica. Caligramas semejantes a este pueblan infinidad de rincones en la Alhambra. Yumn, Ventura, es también omnipresente y frecuentemente desdoblado en espejo, suele aparecer en frisos de mocárabes, en arrocabes, entre las épcas o escoltando escudos u otras expresiones. Diversas expresiones cortas desarrollan también caligramas por toda la Alhambra. En Comares, Alauda likul shidda, Dios provee en toda adversidad, escrito aquí con Allah en la base, Udda por encima, y prolongándola sus astas en ápices trenzados y arcos que albergan el resto de la inscripción, rematado todo con elementos vegetales. Por encima de los capiteles del Meksuar encontramos otra expresión habitual: الغبطة المتصلة. la dicha continua, que genera aquí tres arcos lobulados. En ocasiones, al-Jibta, en cúfico, está en la base, generando ápices con trenzados, arco ficticio y cartela que alberga al-Mutásila, rematado con motivos vegetales. Atención particular merece el lema nazarí: ولا غالب إلا الله. no hay vencedor sino Dios, que el primer califa nazarí tomó, se dice, del pendón de Al-Mansur en la batalla de Al-Arcos. Si su versión típica cursiva es omnipresente en la Alhambra, en cenefas cortas o largas, enmarcando arcos y ventanas, coronando paredes, en los arrocabes de madera, su versión cúfica forma interesantes caligramas en diversos rincones. Aquí, en las trompas de la Sala de Dos Hermanas, creando un pórtico tripartito. En los arcos de entrada a Bencerrajes y Dos Hermanas, centra un bello triple arco acompañado por baraka. En la entrada a Lindaraja, esta expresión cambia sutilmente, colocando a Alá en la base, completándola con trenzados, arcos y remates vegetales. En el Salón del Partal, una singular composición arranca con la primera mitad del lema Wala Galib, en gruesa caligrafía cúfica, y formando dos árboles estilizados. Y la segunda mitad, Illa Allah, en cúfico de menor tamaño, dibujando arquillos lobulados, composición que se repite dos veces en cada cuadro. Frecuentemente, los caligramas no están aislados, sino que se repiten formando arquerías y pórticos ficticios. En el mihrab del oratorio del Partal se combinan dos caligramas. Allah udda likulli shidda. Dios provee en toda adversidad, desarrolla una arquitectura en tres niveles que albergan elementos vegetales y una cartela superior en que se lee: loor a Dios por el beneficio del Islam. A su lado, un nuevo caligrama con Al-mulk lillah. la soberanía es de Dios,
creando una estructura semejante que alberga otras expresiones cursivas. Su repetición crea una galería ficticia en el interior del propio mihrab. La máxima expresión de complejidad en un caligrama individual la encontramos en el tímpano central del mirador del Indaraj. Es generado por la frase «Gloria a nuestro Señor el Sultán, Abu Abdallah al-Ghani billah». Sustente Dios su autoridad y perpetúe su felicidad, de la que deriva una intrincada estructura que alberga árboles estilizados y 3 expresiones cursivas. A la derecha, loora a Dios por el beneficio del Islam. A la izquierda, loora a Dios único y después, gracias a Dios. Y en el centro, Dios es quien cuida mejor y es la suma misericordia. Dios, el grandioso, ha dicho la verdad. La combinación de epigrafías cúficas y cursivas con otros elementos crea en ocasiones conjuntos de alto valor simbólico, como en los 2 iwanes del pórtico norte de Arrayanes. Sobre un bello alicatado evocador del agua discurre una serie de caligramas arquitectónicos de Al-Ghibta al-Muttasila, que fingen sostener los mocárabes de la cornisa, en la que se lee Yumn, ventura, desdoblada en espejo, y gloria a nuestro señor Abu Abdullah. Se crea así un pórtico verbal en yeso que, junto con la base de azulejos acuosos, reproduce en 2 dimensiones la arquitectura con estanque y jardín del monumento. Más arriba, una banda de lemas nazaríes da paso a otra con escudos regios rodeados por el mismo lema, y sobre ella se elevan caligramas arquitectónicos más complejos, formados por la expresión coránica «La victoria no procede sino de Dios, el poderoso, el sabio». Corán 3:126. Haciendo ya de base a la bóveda de mocárabes, percibimos cómo se construye ante nosotros una hermosa ficción arquitectónica de palabras. Al final, las propias tramas decorativas de arcos de sepkas incorporan inscripciones y caligramas, creando diseños de gran complejidad y belleza, en los que las inscripciones cúficas actúan como base generadora de la trama geométrica. La palabra es así origen del universo decorativo, matriz creadora del mundo. Así, en el Salón de Comares, un amplio panel de arcos entrelazados resulta de la combinación de caligramas de Al-Mulk Lillah, la soberanía es de Dios, con Lillah en la base, y Baraka, bendición, que se repite hacia arriba, unidos por una trama de arcos lobulados que se imbrica con la otra de arcos lisos. Y en un panel característico del Patio de los Leones, Baraka, desdoblado en espejo, genera una base sobre la que se apoya una serie de caligramas entrelazados de Allah udda li kulli shidda, Dios provee en toda adversidad. En los cruces de estas tramas, con los cordoncillos a modo de sepkas, puede leerse Al-Izza Lillah, la gloria es de Dios, y en todos los huecos, elementos vegetales y un profuso ataurique completan una obra de enorme riqueza visual e intenso ritmo.
Leer y sentir la Alhambra es, pues, adentrarse en un gran libro jardín, en el que la arquitectura, escrita y construida con palabras, mana de la fuente de la poesía árabe clásica y del verbo creador. Nunca una arquitectura fue tan verbal y poética como la nazarí, ni nunca la palabra y la poesía se encarnaron en arquitectura con tanta sutileza e intensidad como en la Alhambra.